Hola, hoy les voy a hablar sobre la tabla de vapor. Voy a continuar con eso que yo llamé caso interesante. En esta ocasión voy a hablar de qué sucede cuando la temperatura excede la temperatura crítica. Voy a solucionar una pequeña parte del ejercicio 336 de Sengel séptima edición, que tiene una tabla. La sustancia que se está trabajando es agua y debo completar los valores faltantes en la tabla. A este lo voy a llamar estado 1, 2, 3, 4 y 5. Concretamente voy a hablar de lo que es el estado número 3, donde tengo un valor para la temperatura de 400 grados centígrados y tengo un valor para la energía interna de 2967,2 kJ sobre kilogramo. Nuestro trabajo sería identificar qué estado tengo o qué estado tenemos y leer el volumen específico. También debemos leer lo que sería la presión. Entonces necesitamos lo que sería el volumen específico y la presión. Lo primero que debemos hacer, como siempre, es establecer el estado. Para establecer el estado tenemos dos alternativas. Uno lo hacemos de manera gráfica o otra lo hacemos a través de unos casos. En esta ocasión lo voy a hacer a través de los casos. Para ello, debo identificar las propiedades que tengo. Tengo la temperatura y una propiedad específica. Así que estaría en lo que se conoce como caso número 1. Una vez que identifico el caso, sigo el procedimiento para ese caso. Dice que debo ir a la tabla de saturación entrada por temperatura, con la temperatura que conozco o que tengo, que en este caso es 400 grados centígrados. Debo leer lo que es la propiedad específica del líquido y del vapor saturado, que sería, en este caso, la energía interna específica del líquido saturado y del vapor saturado. Ahora, acá tengo un pequeño extracto de la tabla de vapor del Sengel séptima edición y concretamente sería la parte final. Como ustedes pueden observar, el valor mayor o la mayor temperatura que tiene la entrada de la tabla de entrada por temperatura, en este caso la tabla de saturación, es 373,95. Quiere decir que no aparece la temperatura de 400. No aparece la temperatura de 400 porque es muy grande para la tabla, es decir, es mayor. Ahora, ¿por qué no aparece la temperatura de 400 grados centígrados? Me voy a apoyar en lo que es el apéndice A1, también del Sengel séptima edición. Voy a identificar la sustancia que estoy trabajando, que es agua, y voy a anotar lo que serían las propiedades del punto crítico. Acá tendría que el valor de la temperatura crítica, concretamente, es 647,1 Kelvin. Que viene a ser aproximadamente 373,95 grados centígrados. Si observamos, esta es justamente la temperatura hasta donde llega la tabla de saturación entrada por temperatura. Estas propiedades que tenemos acá son las propiedades del punto crítico. Tengo el valor de la temperatura crítica y esta es lo que se conoce como presión crítica. Acá lo podemos verificar, la presión crítica es 22,06. Entonces, no aparece la temperatura de 400 grados centígrados porque es mayor que la temperatura crítica. Nuestro problema es, como no aparece la temperatura de 400 grados centígrados, entonces no podemos leer las propiedades del líquido saturado y la propiedad del vapor saturado, y por lo tanto no podemos seguir el procedimiento para establecer el estado donde nos encontramos. Pero no va a ser un gran problema, porque se ha establecido, y vamos a tratar de explicarlo de manera gráfica. Se ha establecido una zona en los diagramas, en este caso es un diagrama de temperatura contra energía interna, pero puede ser cualquier diagrama de temperatura contra cualquier propiedad específica. Tendríamos que esta zona, bajando por lo que viene a ser la zona de vapor saturado, toda esta zona de acá, se considera o se va a considerar como vapor sobrecalentado. O sea que toda esta zona que aparece acá va a ser una zona de vapor sobrecalentado. Toda esta zona que aparece acá. Entonces vamos a notar acá que esto es vapor sobrecalentado. Si nosotros ubicamos la temperatura de 400 grados centígrados, vamos a suponer que la vamos a ubicar a través de una línea horizontal. Vamos a trazar una línea horizontal que por supuesto debe estar por encima del valor de la temperatura crítica. Entonces vamos a tomar esta línea horizontal y vamos a ubicarla acá. Vamos a ubicar lo que sería el punto crítico. Este va a ser el punto crítico. Por lo tanto, la temperatura que se tiene acá
debe ser 373,95 grados centígrados y esta es la temperatura que nosotros tenemos, 400. Como podemos observar, nuestra línea horizontal está en la zona de vapor sobrecalentado. Así que vamos a tener una conclusión que nos va a ayudar a identificar el estado de una manera muy sencilla. La conclusión es la siguiente: si la temperatura conocida, o sea, la temperatura que se tiene o la temperatura que se encuentra en la sustancia, es mayor que la temperatura crítica, definitivamente lo que se va a tener es vapor sobrecalentado. Eso quiere decir que a la teoría que nosotros seguimos para establecer el estado, concretamente esta teoría, ¿verdad? Y en este caso número 1, tiene algo así como una excepción. Nosotros vamos a ir a la tabla de saturación, entrada por temperatura, y vamos a leer la propiedad específica del líquido y la propiedad específica del vapor, siempre y cuando la temperatura que tengamos o la temperatura conocida no sea mayor que la temperatura crítica. Si la temperatura conocida es mayor que la temperatura crítica, no vamos a poder leer estas propiedades, porque no va a aparecer en la tabla ese valor de 400 grados centígrados, ni ningún otro valor superior a 373,95, sino que nosotros inmediatamente vamos a suponer que lo que se tiene es vapor sobrecalentado. Ahora, una vez hecha esta aclaratoria, lo único que tendríamos que hacer es ir a la tabla de vapor sobrecalentado. Vamos a utilizar esta tabla de vapor sobrecalentado que proviene del Engel séptima edición. Vamos a ubicar el valor de 400 grados centígrados y vamos a empezar a buscar lo que sería el valor de la energía interna que tenemos. Acá tendríamos temperatura de 400 grados centígrados y el valor de la energía interna que se nos otorgó es 2967,2. Entonces vamos a tratar de ubicar 2967,2 kilojoules sobre kilogramo. Entonces empezamos a recorrer la tabla. Este es 2969,3, 2968,9, 2968,3, acá está 400 grados centígrados y aquí aparece el valor deseado, 2967,2. Entonces este es el estado que nosotros poseemos, o el estado que se encuentra el agua. Sería 400 grados centígrados y 967,2. Tenemos que leer lo que sería la presión para llenar la tabla, que es 0,20 megapascal, y tendríamos que leer el valor de volumen específico, que acá aparece y es 1,54934 metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces, se tiene un estado de vapor sobrecalentado, la presión vale 0,20 megapascal y el volumen específico vale 1,54934. Quiere decir que ya podríamos llenar esta línea de la tabla, 1,54934, y es vapor sobrecalentado. Así que muy importante, cada vez que la temperatura que se posea supere a la temperatura crítica, el estado que vamos a tener va a ser automáticamente un estado de vapor sobrecalentado. Y no tendríamos que tomar en cuenta, por ejemplo, no es el caso número 1, porque no vamos a poder leer lo que sería la propiedad específica del líquido saturado o la propiedad específica del vapor saturado. Claro, esto siempre y cuando tengamos la temperatura y una propiedad específica. Si, por ejemplo, estuviésemos en lo que viene a ser el caso número 4, que tenemos la temperatura y la presión, podríamos no ir, bueno, ya estaríamos cambiando de caso, ¿no? Podríamos no ir a la tabla de entrada por temperatura, sino a la tabla de entrada por presiones, y ahí definitivamente también vamos a concluir que lo que se tiene es vapor sobrecalentado. Si están interesados en asesorías y cursos, les voy a dejar la información de contacto en la descripción del video.